Buen día para todos, bienvenidos a un nuevo webcast de Impra Latina. Los acompaña Duván Chaverra, editor de la publicación, y en este momento, en esta charla, vamos a hablar sobre mejores prácticas, formulación de color para igualar estándares de color más eficientemente. Para hablar de este tema nos acompaña Arturo Muñoz, él es el gerente de ventas para Latinoamérica de la empresa Konica Minolta. Arturo, muy buenos días y pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Buenos días, Duván, gracias por la invitación y buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias, Arturo. Bueno, entremos en materia de una vez y vamos a hablar un poquito para extender este tema y para introducirlo mejor sobre en qué se basa el proceso de formulación de color. Bueno, fíjate, en principio el proceso de formulación se basa en obtener el color deseado con la combinación de diferentes colorantes o pigmentos. Lógicamente, este es un proceso que actualmente dentro de muchas empresas aún se maneja manualmente, el cual hace que sea un proceso bastante tedioso y con un gran costo, no solo por el tiempo que se toma en lograr el color deseado, pero también por desperdicio, rechazo, etcétera, en la producción del material que se está elaborando. Bueno, esto se resuelve casi en su totalidad cuando se utiliza un sistema computarizado de formulación, se resuelven estos problemas. Hay que hablar, por ejemplo, cuando se formula el color en diferentes tipos de productos, puede ser pinturas, tinta, plástico, etcétera. Lo importante es que se requieren procesos estandarizados y condiciones para igualar estándares a través de un proceso más eficiente. Esto implica identificar variables dentro del laboratorio o del proceso de producción. En un laboratorio tenemos muchos equipos que utilizamos, por ejemplo, para pesar, tenemos 1 gramo o 1.1 gramo de pigmento, tenemos 2 gramos de base, etcétera. Entonces, es importante que todos estos equipos y herramientas que se utilicen en el laboratorio sean calibrados periódicamente para que el sistema pueda funcionar. Además de eso, tenemos que establecer un entorno más controlado y definir condiciones y métodos para asegurar que la formulación de resultados mantenga precisión y consistencia, y eso es precisamente lo que se está buscando, precisión. Además de esto, se requiere instrumentos de medición de color preciso y lógicamente un programa, un software de formulación que ahora son bastante complejos para obtener el color correcto en el primer o segundo intento con el mínimo de desperdicio y de tiempo. Okay. Eso es básicamente lo que es formulación. Bien, eso es una muy buena introducción para primero desglosar lo que es las fallas en la formulación. Es importante tener en cuenta primero esas fallas para saber cómo se hace un proceso estandarizado y correcto. Menciónanos, por favor, ese tipo de fallas de pronto que se presentan más comúnmente en la formulación y pues cómo se deben corregir. Sí, bueno, fíjate, además de lo que mencioné anteriormente, para que un sistema de formulación realmente funcione, comienza y termina con la creación y mantenimiento de la base de datos. Esto significa que el personal envuelto en el proceso sea un personal comprometido al éxito de la implementación del sistema de formulación. Estos son, por ejemplo, tales como en la preparación de los estándares, la muestra que sean preparadas de una manera consistente a cómo son fabricados los productos. Además, las materias primas, como por ejemplo las resinas, los sustractos, los colorantes, pigmentos, bases, etcétera, que se usan, deben ser consistentes en tanto no solamente el color, sino también en el caso de los pigmentos y colorantes, en la fuerza tintoria o la fuerza tintonométrica, que lo sean al inicio de la creación de la base de datos y se mantenga esa inspección continuamente para que se asegure que si existe una variedad en esta materia prima,
pues se corrija. Los software hacen esta corrección automática, pero hay algunos sistemas que hay que hacerlo manualmente. Lo otro es, para esto, asegurarse que los técnicos que van a preparar esta muestra sean lo más especializados que tenga la empresa. Además, el ingreso y entrada de materia prima sea inspeccionada y se debe documentar la calidad del material. Para resumir, los resultados nunca serán lo deseado si la base de datos no es creada y mantenida correctamente. Es imprescindible en obtener el éxito en la formulación. Muy bien. Ahora saquemos algunas características con el tema de las condiciones de medición de color. ¿Cuáles son esas condiciones que se debe tener y cuáles son esas evaluaciones visuales también que hay que tener presentes durante el proceso de la formulación? Claro. Antes del proceso de formulación de color, siempre es necesario especificar las siguientes condiciones de medición de color y evaluaciones visuales. Primero, tenemos que identificar o tenemos que definir cuál es el instrumento que vamos a utilizar y qué tipo de instrumento es y cuál es la geometría de ese instrumento. La geometría de un instrumento significa de que cómo vamos nosotros a iluminar la muestra y cómo nosotros vamos a leer la muestra. Hay varios tipos de geometría de instrumentos. Existen geometría D0, que significa iluminación difusa y lectura o visión a 0 grados, D8, que son los más populares en el caso de formulación, que es iluminación difusa y visión a 8 grados. Además de eso, los iluminantes estándar, hay que definirlo. Esto es muy importante porque cuando se está produciendo un producto tenemos que definir primero dónde se va a usar el producto y dónde se va a exhibir el producto. Entonces, estos iluminantes lo que significa es de que vamos a exhibir el producto con un iluminante fluorescente, incandescente, y vamos a usar el producto, por ejemplo, con luz del día. Entonces, esto hay que definirlo para el éxito de la formulación. El observador estándar es otro tema importante. Observador estándar existen dos. Uno es de 2 grados y uno es de 10 grados. Esto es definido por la Comisión Internacional de Color, que se llama CIE. Y esto es importante, mayormente en el caso de formulación se utilizan 10 grados. Lo otro es lo que mencioné anteriormente, el ángulo de iluminación y de visión, que viene siendo la geometría del equipo que se está utilizando. Lo otro es, hay que definir cuál es el espacio de color. Hay varios espacios de color. El color es tridimensional, es decir, que hay 3 valores que son importantes en definir. Por ejemplo, hay espacios de color que se llaman LAB, hay espacios de color que se llaman LCH, Y mayúscula, XY minúscula, etcétera, y cada uno de ellos tiene sus propias virtudes, ¿no es cierto? En general se utiliza más el sistema LAB, definido también por la CIE. Lo otro es, hay que definir cuál es la fórmula de diferencia de color. Hay varias fórmulas de diferencia de color, es decir, tanto el consumidor como el suplidor tienen que definir los números, es decir, cuál es la variación que vamos a tener de un estándar al producto formulado, qué es lo permitido. Pero para eso hay que definir cuál es la fórmula que se va a utilizar. Hay varias, está la Delta E AB, hay la Delta E 98, 2000 y CMC, entre otras. Entonces, es importante que se defina esto. ¿Cuáles son los valores de tolerancia que van a ser permitidos para cuando se haga la formulación, de acuerdo al estándar? Los valores de tolerancia, no existe un número mágico, como se piensa a veces en el mercado. Los valores de tolerancia se establecen primero en base a un acuerdo entre el consumidor y el productor, y está basado en el tipo de producto que se está produciendo y si el producto o las partes que se está produciendo van a ir
juntas dentro de un ensamblaje o van a ir separadas dentro del ensamblaje. Por ejemplo, en el caso de un automóvil, cuando se produce, por ejemplo, el parachoque con la parte del lado del parachoque, pues los colores tienen una tolerancia bastante cerrada porque van juntos y va a ser más notable una diferencia de color muy grande. Pero, por ejemplo, si estamos hablando del maletero y el bumper, la parte de, ¿cómo se llama?, de adelante del carro, pues las tolerancias pueden ser un poquito más desahogadas. Y así sucesivamente, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo y establecer esas tolerancias. Ok, perfecto. Ya tenemos como presente todos estos primeros dos puntos y qué tal hablar un poquito de la descripción de el paso a paso a desarrollar un proceso de mejores prácticas y obviamente de medición de color que permita igualar esos estándares ideales. ¿Cómo sería ese paso a paso que se pueda describir para lograr esa meta? Claro que sí. Fíjate, idealmente la misma receta de color que se usó para crear el estándar debería usarse cuando se formula el color de un producto. Esto, sin embargo, no es siempre posible. Un proceso de formulación de color debería definirse para crear una receta que iguale el estándar la primera vez con un mínimo de tiempo y de desperdicio. Entonces, primero hay que definir un estándar de color internamente o entre el proveedor y el consumidor. Tienen que ponerse de acuerdo cuál va a ser el color ideal que queremos producir. Con esto necesitamos utilizar instrumentos de medición de color específicos a las necesidades de la aplicación. Se mide el color del producto final y el que le gustaría igualar, y con estos datos colorimétricos pues se almacenan dentro del programa, ¿no? Estos valores posteriormente de este estándar que fueron obtenidos en el software de formulación de color, por ejemplo, nosotros utilizamos el software Colibri, se pueden entonces calcular la receta y que mejor iguale al estándar. A partir de la receta calculada en el software, se crea una pequeña muestra de este color. Luego de preparar y de ser necesario condicionar la muestra en un proceso estandarizado, se mide nuevamente con el espectrofotómetro para comparar sus valores de color y curva de reflectancia con respecto al estándar. Posteriormente, se compara visualmente la muestra con el estándar dentro de un ambiente controlado, como por ejemplo utilizar una cabina de luz que hablamos anteriormente, y ahí se pueden ver la inconsistencia notable que pueden haber dentro de esta muestra y este estándar que se está tratando de duplicar, ¿no? de formular. La muestra debería ser comparada por lo menos bajo 3 fuentes de luz diferentes para obtener resultados precisos e identificar metamerismo. El metamerismo es un término que se utiliza cuando, básicamente, cuando dos muestras parecen iguales bajo un iluminante, pero diferentes bajo otro iluminante. Por ejemplo, si tenemos dos productos, dos muestras, bajo luz del día, por ejemplo, parecen exactamente iguales y nosotros los humanos la percibimos iguales. Pero cuando la llevamos adentro de una casa, de un edificio, pues parecen diferentes. Entonces, ese es el fenómeno que se llama el fenómeno del metamerismo, y es un tema que hay bastante de qué hablar de él. Lo otro, bueno, hay que guardar la receta en el software de formulación de color para acceder a ella para muestras futuras. Es importante también destacar que el software de formulación de color puede calcular varias recetas en base a parámetros presentes, como puede ser mejor igualación de color o mejor costo, que mejor se igualen al estándar. También es importante identificar la receta que mejor se iguala al color estándar bajo los iluminantes definidos y fuentes de luz a través de exámenes visuales e instrumentales, es decir, con menores propiedades metaméricas. También se deberían de considerar los colorantes que el usuario considera que trabajen según el historial. Es decir, en algunos sistemas que ya han sido establecidos manualmente, pues ya el formulador conoce cuáles son los colorantes que más funcionan para cierto color. Entonces hay que tomar eso en cuenta también, además del costo, el efecto metamérico, etcétera, de la fórmula. Ok, ya nos mencionó en varias ocasiones el tema de la importancia de utilizar el software.
destáquenos un poquito y las características del software que nos mencionó previamente. Se utiliza bastante, quizá el formulador aún no está muy asimilando mucho el tema de la utilización de un software para lograr los resultados ideales. Háblanos un poquito de eso y adicionalmente el tema de las tecnologías, los equipos que son ideales para esto. Ya nos lo mencionó con sus características, pero bien, ¿cómo funcionan y qué ventajas tienen frente al tema de la formulación? ¿Te refieres a los programas disponibles para la formulación? Así es. Ya, sí, fíjate, indiscutiblemente el proceso de formulación es un sistema bastante complejo y por lo tanto se necesitan programas, software también bastante complejos, con matemática bastante compleja para poder lograr la formulación de un estándar, es decir, duplicar el color de un estándar. Por ejemplo, nosotros tenemos, como mencioné anteriormente, el software de Colibri. El software de Colibri es un software de los más poderosos actualmente disponible en el mercado. Esto porque tradicionalmente el modelo, la matemática que se usaba en estos software de formulación están basados en el modelo de Kubel-Cammons, que se llama. Lo que acontece con este modelo es que no hace muy buen trabajo en productos transparentes o translúcidos. Entonces, el software Colibri tiene el modelo o la matemática que se llama multiflux. Entonces, ¿qué es lo que acontece con eso? Así, a grosso modo, inicialmente, para la formulación de productos opacos, funcionaba relativamente bien el modelo Kubel-Cammons. Pero cuando se trata de productos transparentes o productos translúcidos, el cual tienen, además de reflectancia, tienen transmitancia, tienen dispersión, tienen absorbancia, entonces hay que tomar todo comportamiento de la luz para calcular cuál es realmente el color que estamos formulando. Entonces eso es algo que la matemática anterior no lo podía hacer. Además de eso, este software Colibri pues muy poderoso desde el punto de vista que está actualizado y se puede utilizar, por ejemplo, en la nube. Una empresa con múltiples plantas, por ejemplo, puede utilizar una base de datos que se comparta a través del mundo, y tenemos una serie de clientes importantes que lo hacen, y puede ser a través de la nube, también puede hacerlo a través de redes, a través del internet, etcétera. Bueno, es ilimitado, hay mucho de qué hablar de Colibri, pero es importante un software de esa capacidad y conocer lo que el cliente realmente está produciendo, lo cual es el producto. Lo otro, por ejemplo, en el caso de pintura con cierto programa de formulación, es que, por ejemplo, colores altamente cromáticos son difíciles de formular, o colores pasteles. Entonces, todo en el medio está bien, pero cuando son colores muy claros y muy altamente cromáticos, pues son un poquito más difíciles. Ok, perfecto. Lógicamente se necesita también equipos o espectrofotómetros de precisión, de alta precisión, y es algo que Konica Minolta pues tienen varios modelos. Konica Minolta es una empresa que se caracteriza por los buenos equipos, el buen sistema óptico en el diseño de los equipos, y son equipos con alta repetibilidad y reproducibilidad, que es lo que se necesita para esto de formulación. Es decir, no podemos tratar de formular un color que hoy mide tal valor y dentro de 2 días mide otro valor, porque entonces el color, la fórmula siempre va a ser diferente. Entonces, un equipo de alta precisión es importante en esto. Y lo otro también, pues, lo que hablamos anteriormente de estandarizar el sistema de evaluación visual con cabina de luz, etcétera. Muy bien. Pues ya para ir cerrando, quizás al seguir estas recomendaciones y todos estos pasos que nos describió, ¿cuáles son los resultados ideales o cuáles son los resultados finales que se obtienen si se logra seguir los pasos correctamente como usted nos los menciona? Bueno, realmente cualquier cliente, depende del nivel de formulación que él esté haciendo actualmente, además de todo este procedimiento y mucho más, ¿no?, que son necesarios para lograr un buen sistema, una implementación de un buen sistema de formulación, pues
principalmente, otra vez, repito, el mantenimiento de la base de datos y la verificación de la materia prima para el continuo éxito del sistema de formulación. ¿Ya? Ok, perfecto. Pues bueno, Arturo, pues no sé si de pronto quiera agregar algo más a la entrevista. Creo que fue pues una explicación muy concreta, muy completa, y creo que le va a servir bastante pues a los formuladores que tantas inquietudes tienen pues diariamente con este tema. No sé si de pronto también quiera compartir su correo electrónico para que la gente se comunique con usted en caso de que tenga alguna inquietud adicional. Claro, es arturo.muñoz@conicaminolta.com, y lógicamente el resultado final para la empresa, para el formulador, es que si se siguen todas estas recomendaciones y muchas más, pues definitivamente la productividad debe de aumentar y los desperdicios, los rechazos van a disminuir. Entonces, eso es lo que se persigue con todo esto: aumentar la productividad, disminuir los rechazos que le hacen los clientes, y lógicamente los desperdicios dentro de la empresa pues también van a disminuir. Y pues gracias por la oportunidad. Arturo, muchísimas gracias pues por aceptar la invitación. Pues sabemos que esta es una información bastante fundamental para los formuladores, y pues si tienen también la gente preguntas, pues también nos puede escribir directamente a editorial@impralatina.com, y nosotros podemos también transferirle las preguntas a Arturo. Muchísimas gracias entonces pues por aceptar esta invitación. Gracias nuevamente, Duván. Bueno, ustedes también, pues amigos, muchas gracias por estar pendientes. Más adelante tendremos unos nuevos invitados y nuevos webcasts en Impra Latina. Sigan pendientes y muchas gracias a todos.